El ciclo de la marcha se define como el intervalo de tiempo que separa las sucesivas apariciones de uno de los acontecimientos repetitivos de la locomoción. La marcha está constituida por una sucesión de apoyos dobles y de apoyos unilaterales, permaneciendo siempre el cuerpo en contacto con el suelo mediante al menos un apoyo unilateral. El ciclo de la marcha puede describirse como la sucesión de dos fases principales que se dan en la extremidad inferior derecha, la fase de apoyo o soporte y la fase oscilante o de balanceo. Existen factores que influyen dentro de la marcha, como son los extrínsecos, que se refiere al terreno, al tipo de calzado, vestido o transporte de carga, los intrínsecos, que se refiere a la edad y al sexo. Así también los físicos, las medidas antropométricas, los psicológicos relacionados con la personalidad y las emociones del individuo, los fisiológicos, periodo de gestación, proceso normal de envejecimiento, los patológicos, traumatismos, patologías neurológicas, musculoesqueléticas o trastornos psiquiátricos. Fases de la marcha. Contacto inicial. Es el momento en el que el pie entra en contacto con el suelo. Normalmente el contacto tiene lugar en la región del talón, razón por la que esta fase se considera para registrar el inicio y la culminación del ciclo de la marcha. Respuesta a la carga. El pie realiza contacto total con el piso y el peso del cuerpo se transfiere a la extremidad adelantada. Soporte medio. La extremidad contralateral pierde contacto con el piso y el peso del cuerpo se transfiere a lo largo del pie hasta que se alinea con la cabeza de los metatarsianos. La transferencia del peso se da gracias a la rotación de la tibia sobre el pie estático. Soporte terminal o final. El talón se levanta para desplazar el peso hacia los dedos y transferir la carga al pie contralateral, el cual entra en contacto con el prebalanceo o fase previa a la oscilación. Fase de transición entre la fase de soporte y la de balanceo. Se inicia cuando el pie contralateral entra en contacto con el piso y termina cuando el pie ipsilateral despega del piso. El peso corporal es transferido totalmente de una extremidad a la otra. Balanceo inicial. Inicia cuando los dedos del pie se despegan del piso y termina cuando la rodilla alcanza la flexión máxima durante la marcha. El muslo se encuentra directamente debajo del cuerpo y paralelo a la extremidad inferior contralateral que en este instante soporta el peso del cuerpo. Balanceo medio. El muslo continúa avanzando y la rodilla, que ha alcanzado la flexión máxima, ahora se extiende, de manera que el pie permanece despegado del suelo y termina cuando la tibia se dispone en posición perpendicular al piso. Balanceo terminal. Inicia con la posición vertical de la tibia, continúa a medida que la rodilla se extiende completamente y la extremidad se prepara para aceptar la carga durante el contacto inicial. Parámetros espaciales. Longitud de paso. Distancia lineal entre el contacto inicial del talón de una extremidad y el de la extremidad contralateral. Altura de paso. El movimiento de las extremidades inferiores otorga una altura de 5 centímetros al paso, evitando el arrastre de los pies. Longitud de zancada. Distancia lineal entre dos contactos de talón consecutivos de la misma extremidad. Ángulo del paso o ángulo de la marcha. Se refiere a la orientación del pie durante el apoyo. El eje longitudinal de cada pie forma un ángulo con la línea de progresión. Ancho de paso o amplitud de base. La distancia entre ambos pies, generalmente entre los talones, que presenta la medida de la base de sustentación y equivale de 5 a 10 centímetros, relacionada directamente con la estabilidad y el equilibrio. Como la pelvis debe desplazarse hacia el lado del apoyo del cuerpo para mantener la estabilidad en el apoyo medio, una base de sustentación estrecha reduce el desplazamiento lateral del centro de gravedad. Métodos de análisis del ciclo de la marcha. Pueden utilizarse métodos cualitativos como la observación del patrón de la marcha en pasarela, o también elementos instrumentales para la obtención de datos cuantitativos,
considerado un método más objetivo que permite una valoración más completa. Parámetros temporales. Apoyo. Porcentaje del ciclo total de la marcha durante el cual el cuerpo se encuentra apoyado sobre una sola pierna. Balanceo. Porcentaje del ciclo de la marcha durante el cual la extremidad inferior permanece en el aire y avanza hacia adelante. Doble apoyo. Porcentaje del ciclo de la marcha en el cual ambos pies contactan el suelo. Periodo de zancada. Lapso de tiempo en el que transcurren dos eventos idénticos sucesivos del mismo pie, generalmente entre dos contactos iniciales de la misma extremidad inferior. Periodo de soporte o apoyo. El tiempo que transcurre desde que el pie hace contacto con el piso hasta el momento de despegue de los dedos. Periodo de balanceo. Es el tiempo transcurrido entre el instante de despegue de los dedos hasta el punto de contacto inicial de un mismo pie. Cadencia. Es el número de pasos por unidad de tiempo, generalmente se mide en minutos. La frecuencia determina el ritmo y rapidez de la marcha. Parámetros espaciotemporales. Velocidad. Es la relación de la distancia recorrida en dirección de la marcha por unidad de tiempo. Velocidad de balanceo. Tiempo en que se demora un miembro inferior desde la aceleración inicial hasta el siguiente paso. Velocidad media. Producto de la cadencia por la longitud de la zancada expresada en metros por segundo. Cadencia o ritmo del paso. Se relaciona con la longitud del paso y representa habitualmente el ritmo más eficiente para ahorrar energía en ese individuo en particular y según su estructura corporal. Los individuos más altos dan pasos a una cadencia más lenta, en cambio los más pequeños dan pasos más rápidos. Puede ir entre 90 a 120 pasos por minuto.